Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer, esta es una clase abierta y que va a ser que es parte del curso de Optex, y el objetivo de hoy es tener una visión general de cómo trabajar con Optex. O sea, vamos a trabajar en vivo, por lo tanto no hay nada grabado, o sea, es posible que vaya algún PowerPoint, pero vamos a trabajar fundamentalmente en vivo. Y después les va a servir a ustedes para ahorrar tiempo en el aprendizaje en general de moverse con Optex. Entonces, primero que todo, al ingresar a cualquier aplicación, tenemos un usuario, un login, lo convencional. Entonces, esto lo van a ver, está en el curso, y en lo que están trabajando, pues básicamente se configura un usuario y los derechos de usuario. Lo que tenemos con los usuarios es que los usuarios entran a una aplicación, y un usuario podría tener muchas aplicaciones. Aquí yo estoy entrando a una aplicación que es la del sector minero, básicamente la de un BRP minero que se ha repartido, que está también en el curso, que se puso como una instalación adicional, que tiene la característica de que esta aplicación tiene todo ya configurado. Entonces, básicamente, pues esa fue una forma de entrar. Aquí tenemos otra forma de entrar. Yo tengo, esto está dirigido ya directamente a una imagen que me representa a donde vamos a entrar. En este caso, el caso que yo voy a trabajar hoy en día, va a ser básicamente el BRP-Min. También es posible que nos pasemos a mirar otras cosas que ofrece Optex, básicamente. Optex tiene básicamente ustedes van a trabajar con dos ejecutables, o sea, digamos dos ejecutables que puede ser uno solo, ahorita lo vamos a mirar, que son estos dos, básicamente, uno que llamamos la interfaz de usuario, ¿sí? Uno que es la interfaz de usuario, que es este, y otro que es el área de trabajo del modelador. Este área de trabajo del modelador se puede arrancar directamente desde la interfaz de usuario. Después miraremos entonces qué es lo que yo puedo hacer con el área de trabajo del modelador, básicamente. Entonces, tenemos acá, vamos a entrar. Ustedes deben haber llegado en el curso hasta instalar Optex, que vieron que es relativamente fácil. Optex no utiliza ninguna conexión directamente con el sistema operativo con Windows. Simplemente usted se copia, se pone y él todo lo controla en su ambiente, de tal forma de hacer más fácil el manejo, la portabilidad misma de la aplicación, básicamente. Entonces, tenemos que Optex, esto es lo que vamos a llamar la IDE de Optex, o sea, la interfaz de desarrollo, que tiene tres grandes áreas de trabajo. Tiene la primera área de trabajo, que es el modelo de datos. Para quienes ya han avanzado en el conocimiento de Optex, y para que las personas que están comenzando y que van a comenzar, pues nosotros tenemos que la visión general de un modelo matemático, que de hacer un sistema de modelos matemáticos, pues está contemplado como la suma de un sistema de información que va a almacenar la entrada y la salida de datos, fundamentalmente. Ese sistema de información hay que diseñarlo fundamentalmente en la entrada, en las tablas que van a entrar, las tenemos que diseñar. Y entonces esta área cuando le damos a este icono, entramos a una pantalla, entramos a otra parte del navegador, que me lleva a donde están los tres elementos fundamentales de la interfaz de usuario, que son donde yo a declarar todas las tablas y la conectividad con otros sistemas. Para el curso y para los usuarios que están comenzando, y para aplicaciones, digamos, estándares, pues realmente nosotros vamos a trabajar, hay tres tablas que son en las cuales se define el modelo de datos propiamente. Tenemos la tabla de tablas, o sea, aquí tengo yo todas las tablas que hay en la aplicación, o sea, un usuario que quiera correr este sistema del BRP-Min, que está disponible, que lo pueden instalar, correr y todo en sus máquinas, entonces va a tener tablas
asociadas, ¿sí? Tablas asociadas a, al problema. Entonces aquí este sistema pues puede transportar cajas, tiene ciudades, tiene días de la semana, diferentes tablas. Todas estas tablas hay que diseñarlas, ¿ok? El otro elemento que yo tengo son campos de las tablas, ¿sí? Donde tengo definidos los campos de las tablas, ¿sí? Y aquí que son el verdadero modelo de datos. Realmente para las personas que trabajan en sistema de información, lo que tienen muy claro es la definición casi que de una celda, que es la combinación de una tabla y un campo, o sea, una columna, ¿sí? En una tabla donde la voy a poner. Y a través de eso ya yo estoy configurando el modelo de datos, fundamentalmente. Acá tenemos que en todo sistema de información relacional, ¿sí? Yo voy a tener claves, ¿sí? Fundamentalmente claves asociadas a las entidades u objetos, que es como se llaman en el sistema de información, y que se van a asociar a los índices del modelo matemático. Esa es básicamente la relación que nosotros vamos a tener entre todos los elementos. Entonces, yo tengo acá, ¿sí? Esto es algo que debe definir el usuario. Entonces, un usuario va a tener, ¿sí? Para poder un modelador, y aquí cuando yo utilice hoy la palabra usuario, estamos hablando de un modelador, sino del usuario final, no del señor que corre el modelo, sino estamos hablando del curso. Este es un curso para modeladores, entonces es lo que tenemos que definir. Con estas tres tablas, ¿sí? Ya yo puedo definir el resto de las cosas de Optex fácilmente, ¿sí? Hay otra cuarta tabla que es importante saber que existe y que la deben aprender a manejar, principalmente porque todo el curso y todo el comienzo se trabaja con bases de datos en DBase, y tienen que ver con las tablas de índices. Los índices existen en todos los sistemas de información. Los índices es básicamente el índice, como si fuera el índice de un libro, y es como yo quiero ver la tabla. Yo puedo, por ejemplo, imaginémonos una tabla de personas, yo la puedo, y tengo tres datos de esa tabla de personas, tengo el nombre, tengo el apellido y tengo la cédula. Yo la puedo querer ver ordenada por cédulas, que es diferente el orden a si la quiero ordenar por apellidos y luego el nombre, o si la quiero ordenar por nombre y luego el apellido, ¿sí? Entonces, esos órdenes que se están puestos acá y acá, yo estoy diciendo, bueno, mire, esta tabla que debe tener el campo CodeNode, y el campo CodeNode 1 me los va a arreglar, me los va a ordenar, primero CodeNode y luego CodeNode 1, y adicionalmente pues le vamos a dar un nombre a ese índice que se llama SNOT. Yo podría tener para una misma tabla varios ordenamientos. Por ejemplo, acá tenemos la tabla NOT que tiene varios ordenamientos. Es importante para las personas que estén trabajando que eso está asociado a voy a abrir acá algo, está asociado a unas tablas, ¿sí? Está asociado a unos tipos de archivos que hay en el sistema de información. Vamos a ir a ver el BRPMIN, entonces, y una vez explicar algunas cosas. Entonces, ustedes han creado, cuando bajan la aplicación, ustedes han creado un área de trabajo que han llamado, que se les ha pedido, se les ha sugerido que llamen Optex, la pueden llamar como quieran. En mi computador se llama GINEX por la historia, o sea, simplemente hubo una época en que esto se llamaba GINEX. Yo esas tablas, entonces acá, yo tengo que una aplicación en este directorio que se llama GINEX, yo estoy acá en GINEX, ¿cierto? Tengo un montón de subdirectorios y lo que tengo son muchas aplicaciones. En general, pues lo que se sugiere y lo que parece lógico es que cuando yo creo una aplicación, todas las estoy creando, pues todos los elementos que yo tengo de esa aplicación, en este caso estamos hablando de la aplicación BRPMIN, pues estén reunidos en un mismo directorio. No tiene sentido que yo lo esté poniendo por cualquier parte. Sin embargo, si a alguien le parece que eso es lo que debe hacer, lo podría obtener en cualquier parte, y es más, pueden haber partes que estuvieran hasta en otro computador, y utilizando pues, esquemas de conectividad, él podría estar leyendo partes que sean comunes y que estén leyendo, por ejemplo, un servidor donde yo tengo definida partes de esa aplicación. Cuando yo creo la aplicación, entonces tengo varias áreas. Tengo básicamente, hay
4 áreas fundamentales. Casi todas las áreas, entonces acá ustedes ven que todas comienzan por BRPMIN. Esto es una costumbre que se tiene, una metodología que tenemos es, bueno, mire, hay un área que vamos a llamar de control, que tiene unas tablas, hay una área que vamos a llamar de A, que es de data, que tiene las tablas de datos. Entonces, por ejemplo, si vamos acá, aquí tengo yo, todas las tablas están en formato DBase, ¿sí? Y si vamos y vemos una tabla, por acá específica, que se llama CDBase, ¿sí? Y la abro, ustedes pueden haber vinculado, lo que se sugiere es vincular la interfaz de usuario, ¿sí? De Optex, lo que llamamos Optex GUI, a las DBase para que me las abran directamente. Y si vemos aquí, pues tenemos las mismas tablas que teníamos en el otro lado. La gran diferencia de esta vista, de la otra vista, es que aquí están desordenadas y en la otra parte, ¿sí? Acá donde vemos las tablas, aquí yo las tengo ordenadas que pues en orden alfabético, donde va primero la letra menor y luego va la letra mayor al final. Entonces, estas tablas, ¿por qué aparecen acá ordenadas? Porque cuando yo mando a abrir la tabla, yo le digo, abra la tabla de tablas, en este caso la CDBase, le digo, abra la tabla CDBase, se le está diciendo, y tenga en cuenta un índice que le está diciendo en el índice y ordénemelo por el campo data, por el campo de la base de datos. Y entonces por eso la veo ordenada. Sin embargo, cuando yo voy y miro acá esta tabla, el orden no es ese. ¿Por qué no? Porque el orden realmente en la tabla física, llamémosla física, propiamente, está en orden de cómo fueron metidos los campos. O sea, la primera tabla, acá se puede ver que la primera tabla que se creó acá fue la tabla de escenario de vehículos. Entonces yo tengo un área en la cual yo puedo, ¿sí? Yo tengo que definir las tablas que voy a utilizar. Luego vamos a mirar cómo está todo vinculado en el sistema de información que vamos creando. Entonces, en el directorio ya sabemos que tenemos unos archivos NTX. Ustedes van a tener que aprender, es una parte, el sistema operativo de por sí, porque esto viene a nivel de sistema operativo, solo tiene que mantener el sistema operativo Windows, pues nació con DBase, prácticamente son igual de viejos, y viene el manejo de las tablas DBase viene dentro del sistema operativo, él la sabe manejar, y 2 personas abren la misma tabla de DBase y el sistema operativo se encarga de manejar todo lo que es la concurrencia, o sea, que yo puedo abrir varias veces la tabla de DBase y él me la abre. Ahora yo tengo los índices, pero el sistema operativo ya sí no sabe cuáles son los índices de esta tabla. Yo tengo aquí una tabla que se llama CAMREP, ¿sí? Y tiene un NTX, otro NTX, otro, tiene en total 5 archivos de índices. Cuando yo abro fuera de Optex, o sea, fuera de la interfase, y cuando vamos a llamar ¿qué es lo que estamos llamando la interfaz? Acá es cuando yo entro al sistema, ¿sí? Cuando yo entro al sistema, vamos acá a salir de esto nuevamente, salgamos de todas. Cuando yo entro al sistema y le digo acá, entre por acá, esto es lo que estamos llamando la interfaz de Optex. Cuando yo entro por la interfaz de Optex, todo lo que esté relacionado con la aplicación, él se encarga de manejarme bien los índices, ¿sí? Sin embargo, cuando entro por fuera, como entré desde el explorador de Windows, pues él no sabe cuáles son los índices y no me los puede manejar. Y no hay una regla, pues sí hay ciertas reglas, pero no hay una regla lógica que me dé a mí la seguridad de que de que él está abriendo bien los índices y por lo tanto no los mantiene. Eso es importante para cuando ustedes van a ver las tablas, las puedan ver ordenadas. Entonces, para que se mantengan ordenadas en muchas ocasiones, pues si uno entró por acá, porque en muchos casos uno está de afán o le parece más fácil entrar por acá, pues viene acá, modifica la tabla, la cierra, pero resulta que creó registros o borró registros y eso ya no queda registrado en estos NTX porque la tabla se está abriendo sin un índice. Eso es importante que tengan a nivel del modelo de datos. Entonces ya tenemos fíjense que lo que va a hacer Optex y lo que hace esta interfaz es que esta es una buena interfaz, yo la considero una buena interfaz para manejar todo lo que son tablas, porque Optex es una aplicación basada en tablas. No hay un lenguaje algebraico para hacer los modelos, pero está metido en tablas.
y todo lo que va a hacer EOPTES van a ser siempre tablas y todo lo vamos a mirar en tablas. Entonces tenemos que tener una interfase poderosa en manejar tablas. Entonces ya tenemos una parte donde definimos el modelo de datos. Tenemos otra parte, ¿sí?, donde se definen los modelos matemáticos. Pues cuando yo le doy acá... Jesús, tengo una pregunta. Me pregunta sin problema. A ver, en caso de que se haya entrado de manera directa a las tablas y ya los índices no estén actualizados, ¿qué puede ocurrir? O sea, ¿qué mensaje me va a mandar de que Que tú vas a ver que la tabla, que la tabla que tú crees que es, no es. Y si no, sí, pero... y si la manejó otra persona, ok. pues se pierde el ordenamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un caso práctico? ¿Sí? En un caso práctico, lo que pasa es que tú abres la tabla, ¿sí? Tú abres Sí, la tabla, por fuera le creaste 5 registros y luego vienes a Optex y abres la tabla con un índice y como el índice nunca vio que le crearon 5 registros, esos registros no te aparecen a ti para aparece. nada. Eso es básicamente. Y Luego, para actualizarlos, y para actualizarlo, la única vía que se pone en alguna parte del manual está muy claro es borre los NTX. ok. Y Borre al los que regresar otra vez los vuelve a crear. él vuelve a crear y eso te lo maneja absolutamente bien. Ok. ¿Ok? Gracias. Ok, no. Las preguntas las pueden hacer en cualquier momento, que eso le va a servir a todos las preguntas que vayamos aclarando. Entonces, ay, ahora le dio por molestar acá. Ahora, tiene que ser esa, porque le dio por molestar. Vale. Todo falla. El día que debe. Bueno, acá no sé por qué está molestando, pero ya sí sé cómo resolverlo, entonces ya lo voy a resolver. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es ese sentido de que yo quiero, de que voy a manejar todo en tablas. Para aprovechar que estoy acá nuevamente, yo tengo, o sea, tengo el área de control, que es donde manejo los diccionarios o las tablas que me escriben todas las tablas de la aplicación. ¿Sí? Ustedes van a ver que cualquier aplicación que yo tenga acá, aquí yo tengo la BRP Minco, que es la de minas, pero si venimos acá y miramos la BRP, la otra BRP, que creo que es la que ustedes tienen, pues también tiene un área de control y también tiene unas tablas creadas ahí, porque todas las aplicaciones que vayamos a montar, pues van a tener la misma estructura. Si yo vengo y miro acá, este es un oleoducto, y entonces vengo y miro acá la PIPESCO y también tiene el mismo sistema de tablas. Aquí están las tablas, entonces eso es lo primero, tenemos un área de control, o sea, donde se define el modelo de datos y otras cosas que ahorita vamos a ver. La segunda área que tenemos es el área de datos, que es donde están las tablas. Aquí aparecen en esta aplicación que es de pipes, que es o de ductos, de oleoductos, pues aquí estas tablas sí tienen que ver es con los oleoductos. ¿Sí? Entonces yo tengo acá que, por ejemplo, Maebom, si no estoy mal, una que debe ser la maestra de bombas. Y entonces acá me está diciendo, mire, esta es una tabla de bombas de una estación de bombeo de un oleoducto. Aquí ya tenemos entonces, normalmente lo que se sugiere es que en el área DA, y la ponemos terminada en DA porque pertenece a la misma aplicación, ¿sí? Entonces en esa área DA yo almaceno la data. Hay otra área que es la área OP. La área OP, que es importante, vamos a mirarla acá, en el BDP-MIN, el área OP es la que me almacena las tablas de los modelos matemáticos. ¿Sí? El área OP me almacena las tablas de los modelos matemáticos. Entonces, cuando yo vengo acá al BDP-MIN y voy al área OP, ¿sí? Yo lo que voy a tener son tablas que tienen que ver con los modelos matemáticos. Entonces, esas tablas que tienen que ver con los modelos matemáticos se manejan desde otra área de la aplicación, ¿sí? Que la voy a habilitar. Por ejemplo, acá voy a borrar los NTX porque me están dando un problema. Eso no es normal, o sea, eso no sé qué es lo que está pasando. Tengo que mirar yo después. Pero aquí simplemente yo borro los NTX o borro ciertos NTX que sé que me dan problema y voy a volver a entrar y él me los va a reconstruir. Y esto a ver acá y borremos esto.
Entonces, acá en el área OP, entonces tengo los modelos matemáticos. Y tengo una cuarta área que es importante, que es el BRP-MIN, que es los escenarios. Entonces tengo 4 áreas que yo tengo que aprenderme. El resto de cosas que ustedes ven acá sobran o tienen una aplicación secundaria que es para completar, básicamente para completar todo el manejo o cosas que yo tengo ahí, pero las áreas fundamentales para poder trabajar son la CO, la DA, la ES y la OP. Y hay una que aquí estamos llamando, terminando en WORK, que es de Work, es donde él me pone cosas que yo he hecho. Yo aquí corrí un log de chequéeme los conjuntos, entonces yo acá vengo y acá en ese archivo que lo estamos abriendo acá, pues tiene un conjunto de reportes de error de la última vez que yo corrí. Acá él me está poniendo, es un área de trabajo donde él está escribiendo cosas que yo voy haciendo y que me las va guardando y que eso es un área de trabajo. O sea, ahí, eso es básicamente. Entonces, nosotros tenemos que entender por ahora esa es la configuración de lo que tiene normalmente una aplicación. Cualquier aplicación que se vaya a hacer tiene la misma estructura. O sea, OPEX en eso es muy, muy, muy cerrado. No tiene dos formas no tiene dos formas y esto no quiere ahora entrar acá. Pero no entiendo por qué. Bien. Este debe tener, no, okay, porque eso es valid, me aparece ahí cancel. No, está mal conectado. Bien, miremos este, no es que ese es muy grande. Bueno, esta también la podemos ver, está completa. Este es un modelo de electricidad-gas. Está completo acá, o sea, tiene los mismos elementos. Entonces tengo el segundo elemento que es el de los modelos matemáticos. Así no sé por qué no lo está molestando. Y entonces este es el área donde el modelador va a poner todos los elementos. Todos los elementos los voy a poner acá en esta parte. ¿Sí? Entonces, los modelos matemáticos es el centro de trabajo del modelador. Por lo tanto, realmente un modelador, ¿sí? Un modelador solo tiene que entrar a esta parte, porque aquí tiene las definiciones matemáticas, ¿sí? Aquí tiene lo que llamamos los conceptos avanzados, acá tiene, y aquí tiene la parte del modelo de datos que él debe tener, que son las tablas fundamentales. ¿Cuáles son las tablas fundamentales? Las que vimos. Los códigos relacionales, la tabla de tablas, la tabla de campos, la tabla de índices y las unidades. Algo que sugerimos que todavía Optex no tiene un sistema de manejo de unidades, lo único que hace es el despliegue de las unidades, pero pues creo que es algo que se le debe poner. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que más tenemos es en conversión de unidades. O sea, yo en mi experiencia he visto y hemos sufrido de ver gente muy capaz, niveles de posgrado y doctorado, ¿sí? Lidiando con un modelo un mes que no dábamos paso y simplemente el problema era de unidades, de que no éramos capaces de cuadrar las unidades porque hay veces las unidades pues eran complicadas. Entonces, acá ya la persona tiene que entrar a manejar, fundamentalmente saber que aquí tiene todo lo del modelo matemático. Cuando yo ya me entro a una de estas tablas, cuando comienzo a entrar a las tablas, a las diferentes tablas, aquí entré a la tabla de índices, entonces esta tabla, entonces todas las tablas y están todos los índices que se manejan en el sistema, en este modelo de electricidad y gas, ¿sí? Esos índices entonces es lo que nosotros pues, tenemos que comenzar a llenar. ¿Cómo vamos a llenar las tablas? Las tablas se pueden llenar, pues primero las puedo llenar utilizando esta interfaz, ¿sí? Eso no se le aconseja a nadie. Si fue como comenzamos, es el peor esquema porque tiene una velocidad de captura de datos mínima. Si es una tabla inteligente, o sea, no vamos a decir que es una tabla que esta interfaz es bruta. Ahorita miramos los diferentes comandos. Pues yo puedo acá mirar esto en modo forma y le puedo pedir que voy a modificar y me trae ayudas y entonces me dice, estas son las ayudas que tengo. Sí tiene cierta inteligencia, todas estas tablas, ¿sí? Tienen inteligencia, pero definitivamente el mejor manejador de tablas del condado es Excel. Esa es mi opinión. Entonces, ¿dónde debería yo hacer las tablas? En Excel.
Eso es la mejor forma. Haga todas las tablas en Excel. ¿Por qué? Porque en Excel puedo hacer copie, corte, reemplace, todo lo hace Excel. Excel para mí, para manejar tablas, pues es fabuloso. Entonces, todo lo vamos en Excel, a ver que se puede hacer en Excel y luego lo importo acá. O sea, porque yo puedo llegar acá y tengo servicios que me van a permitir a mí importar las tablas. Entonces yo le digo acá, importe desde un archivo texto y voy y busco acá en los archivos texto y le digo este es el archivo texto que quiero importar y lo importo y me llena la tabla, ¿sí? Entonces, básicamente esa es una alternativa, pero la mejor alternativa es acostúmbrense a trabajar con Excel, principalmente en la fase en que yo estoy haciendo el modelo matemático. Cuando yo estoy haciendo el modelo matemático me debo acostumbrar a trabajar en Excel. Esa es mi opinión. Eso fue un paso largo. Al comienzo trabajaban con esto, prácticamente se le obligaba al modelador a trabajar con esto y con el tiempo pues nos fuimos dando cuenta del error que era y hoy en día pues se trabaja desde Excel y se trabaja desde antes, desde Word. No creo que veamos hoy lo de Word, pero vamos a ver todo lo que es el manejo de la interfaz. Entonces, hay otras cosas que me permite esta interfaz que es importante entender, para que también cuando lea los manuales yo la pueda entender. Esto que yo estoy abriendo acá, o sea, aquí tenemos, yo tengo, ¿cómo llamamos esto? Un explorador de Optex. Es el explorador de Optex en el cual yo puedo navegar. En el modelo de datos para explorarlo, ¿sí? Yo tengo una parte que dice acá Data Model, que fue el que ya vimos, pero tiene otra parte que dice Interfaz. En la interfaz es que estamos mirando, acá en esta interfaz, estamos mirando cómo van a ser los menús que va a navegar el usuario. O sea, ¿por qué? Porque ustedes ven que cuando abro una, abríamos BRPMIN, pues mostraba opciones, pero cuando abro otra muestra otras opciones. Y realmente en una aplicación, esta es una interfaz que podría servir para manejar al comienzo y en algunas instalaciones maneja usuarios. Y entonces resulta que yo tengo un usuario que no quiero sino que vea una tabla. Entonces yo tengo que poderle prestar la interfaz y que la interfaz nada más le muestre una tabla. Es más, le puedo querer mostrar la interfaz y que le muestre una sola tabla, pero que adicionalmente en esa tabla no le muestre sino la zona norte, porque es que él no tiene por qué ver nada más sino ver eso. También yo le puedo querer ver al usuario de que no le muestre todas las columnas, sino que le muestre ciertas columnas. Entonces todo ese manejo más o menos se trata de adecuar acá, en que yo tengo unos conceptos de interfaz de usuario que están tratando de ver cómo voy a navegar. Y aquí yo tengo conjuntos, lo que tengo son elementos, son menús, todo esto son menús que yo puedo utilizar, ¿sí? Básicamente son menús que se pueden utilizar y que... ya. Son menús que se pueden utilizar básicamente para configurar esos menús y que pueden encadenar menús. Aquí yo lo que estoy encadenando, cada vez que yo encadeno, me está diciendo, bueno, este es un screen, hay un menú mágico que es el menú que deben poner en todos lados, que es el menú Bellinés, que es el que me encadena lo mínimo que yo tengo que tener, un área de modelo de datos y un área este es el mínimo menú que yo puedo tener. Apúnteme a lo que antes se llamaba Ginex, esta aplicación, apúnteme a lo que es el navegador, por eso aparece el nombre Ginex en algunas partes, y apúnteme a Optex propiamente. Y es lo mínimo que tiene que hacer un navegador que va a comenzar un modelador. ¿Por qué? Pues se le entrega todo vacío, pero lo tiene que entregar a dónde va a ir a construir. Y lo que él tiene que construir son modelos matemáticos y tablas y cómo las va a manejar. Entonces, yo acá tengo, ya cuando me comienzo a desplegar ahí, pues en algunas partes tengo menús, tengo diferentes opciones. Por ejemplo, esto apunta a unos menús, ¿sí? Y yo tengo todo lo puedo ordenar. Sin embargo, ustedes han visto que todas las tablas se abren con la misma interfaz. Todas es igual. Entonces, y acá cuando yo entré y le di zoom, me abrió automáticamente esta tabla. Aquí lo que tenemos, entonces, para entender y hablar, esto lo que vamos a llamar, esto es una ventana concha, es una shell window en inglés, que
Es una ventana concha, una ventana que va a meter dentro, y aquí yo tengo dos ventanas de data. ¿Sí? Esta es una ventana de datos y esta es una ventana de datos, y yo puedo tener aquí varias ventanas de datos. Está orientado fundamentalmente para manejar ventanas de datos. Yo podría abrir otro montón de tipos de ventanas, ponerles PDF, ponerle todo eso, pero eso es nada más, eso en la práctica me parece, pues si usted necesita un PDF, abre el PDF. Le va a funcionar mejor que tratar de que uno lo maneje y que uno viva desactualizado, porque pues las conexiones van cambiando y va a presentar más problemas. Entonces realmente lo debemos mirar como que solo maneja ventanas de datos, y que en una ventana concha yo puedo meter muchas ventanas de datos, ¿sí? Y entonces hay que aprender a manejarla. Entonces yo tengo, básicamente aquí lo que importa es entender, hay unos menús que yo tengo que aprender a manejar cuando yo quiera hacer. Y hay unas ventanas que me dicen qué es lo que me va a mostrar. Entonces, eso también habría que llenarlo. No se preocupen, porque ahorita vamos a ver, hay algunas ayudas en las cuales todo, si uno se pone a analizar todo lo que hay que hacer en Optex, hay unos, digamos, unos valores por default que él sabe qué es lo que debe hacer, y entonces él va y lo hace. O sea, si usted me acepta un conjunto de reglas, yo a usted le produzco automáticamente todas las conexiones, y las produzco a partir de que usted tenga buenas estas 4 tablas, estas 3 tablas. Si usted tiene buenas esas 3 tablas, las tiene bien encadenadas y las ha llenado con juicio y con calma, entonces yo le hago el resto, le genero las tablas de índices, le genero la interfaz de usuario, ¿sí? Le genero absolutamente todo lo que usted requiere para que usted no le ponga a llenar datos. O sea, que Optex le llena todas las estructuras que él mismo va a utilizar, y da después algo por defecto donde yo puedo, si quiero, si algún día me tengo que salir de ese default, pues puedo cambiar a otro, a otro diseño. Volviendo acá, creo que era a la de modelos matemáticos, a ver acá. Entonces, miremos las ventajas que me va a dar, yo ya lo abrí en alguna parte. No la tengo abierta. Entonces, ¿qué me permite a mí entonces todo esto? Primero, la navegación va a ser lo mismo, o sea, cuando me aprenda los comandos de uno, me aprendí los comandos de todas. No hay cosas que cambien. Sin embargo, sí hay formas de ponerles ayudas y de tener básicamente un menú auxiliar que depende de la tabla, sí, que depende de la tabla y que me sirve para hacer cosas especiales que normalmente pues se han implementado para facilitarle al usuario que haga cosas en Optex, la gran mayoría con mantener el sistema de información y con manejar los sistemas de modelo, el sistema de modelos matemáticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo abrí acá, yo le acabé de dar zoom, ¿sí? O sea, aquí me está indicando, este es un primer comando que para mí es bastante importante, es básico de aprender a navegar. Entonces yo puedo acá ver dónde estoy parado. Estoy parado en los índices, estoy parado realmente en una tabla maestra. Y lo que él me está mostrando aquí son todas las tablas secundarias que usted tiene en su sistema que dependen de esa tabla maestra, que tienen relaciones con esa tabla maestra. Entonces, ¿qué elementos están relacionados con los índices? Las restricciones están relacionados con los índices, los parámetros están relacionados con los índices, los problemas pueden estar relacionados con los índices, los conjuntos están relacionados con los índices, las variables están relacionadas con los índices. Entonces acá tenemos diferentes elementos, o sea, los conjuntos, índices, aquí esto, y ahora yo le puedo decir, ábrame las tablas. Y él me está abriendo las tablas, todas las tablas dependientes. Esto es algo que ya comenzamos a cosas que no son común, no son estándares. Esto va a funcionar, ahorita estamos trabajando con bases de datos DBase, pero va a funcionar exactamente igual si yo estoy trabajando con un servidor SQL, o sea, con un Oracle, un DB2 o un Informix o cualquiera de los que trabajan con
con bases de datos en cliente, estilo cliente-servidor, con Access, con todo, pues básicamente va a ser igual, y es más, va a ser igual si las tablas están en diferentes servidores. O sea, si tiene que ligar una tabla que está en el servidor A con una tabla que está en el servidor B, porque yo se lo especifique así, entonces él me mostraría lo mismo. Esto sí tiene ya, por lo menos a mí me pareció, fue como se fue diseñando esta interfaz, y me parece de gran utilidad. ¿Por qué? Porque yo acá ya estoy parado y digo, bueno, voy a cambiar el índice alternativa. ¿Y dónde está metido ese índice alternativa? Pues está metido con los parámetros, está metido con los conjuntos, ¿sí? Con los conjuntos, específicamente los índices independientes, está metido como índice dependiente en este conjunto, y me está diciendo todo lo que es. Yo vengo y miro acá centrales hidráulicas, entonces me dice, mire, la central hidráulica, todos esos conjuntos son de centrales hidráulicas, ¿sí? Todas estas variables están relacionadas con centrales hidráulicas. Todos estos parámetros están relacionados con eso. Entonces yo estoy navegando y fácilmente puedo ver las relaciones. Eso es algo que a mí me parece muy valioso. Eso es básicamente. Toda esta interfaz la va a generar Optex automáticamente. Es como si fuera realmente asociada a esta interfaz. No vayan a buscar ningún código, porque es que no hay código. Es un holograma, yo lo llamo así, es como un holograma, porque en este momento que yo le doy cierre a la interfaz, desapareció esa interfaz. Y cuando vaya y yo mire otra interfaz y vaya a la interfaz de restricciones, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero ahora desde las restricciones. Entonces yo le puedo decir, ya, señor Optex, ¿por qué no me dice en qué problemas está esa restricción? ¿Sí? ¿En qué problemas está esa restricción? Y muéstreme también las ecuaciones de esa restricción y muéstreme los índices de esa restricción. Y entonces yo acá puedo saber de esa restricción, pues con qué cosa está relacionada. Optex, las ecuaciones, todas las va a almacenar en tablas, las va a descomponer por partes, porque la única forma de manejar esto es que eso esté en tablas. Si él no puede hacer esta relación, o por lo menos cuando se hizo esta parte, pues no es fácil relacionarla. Si yo en vez de tener un conjunto de elementos en tablas, tengo un string de caracteres, pues la ecuación también es un string de caracteres, pero si yo lo tengo como string de caracteres, no le puedo hacer las operaciones que se pueden hacer con una tabla. Entonces, mire, Optex se encarga, hay que dividirlas en tablas. Inicialmente esta división tenía que hacer uno a manopla, ¿sí? Hoy en día se puede hacer automáticamente desde un documento Word, paso a Excel, paso a CSV y le digo, venga acá y yo quiero cargar restricciones. Acá vamos a aparecer, comienzan a aparecer realmente las partes fundamentales, aparecen este menú, el menú del botón del clic derecho, me está diciendo, bueno, ¿usted qué quiere? Yo le puedo chequear la restricción, le puedo chequear todas las restricciones, le puedo ayudar a cargar inteligentemente una restricción o todas las restricciones, puedo crear las tablas desde acá, yo le puedo decir a él, mire, ¿sabe qué? Créeme todas las tablas y campos asociados con esa restricción. Hágame un procesamiento del sistema de información. Porque cuando estamos construyendo Optex, también nosotros ya sabemos que nos estamos relacionando. En el momento en que yo lo estoy construyendo, yo puedo comenzar a establecer los vínculos con el sistema de información. El sistema de información, ¿dónde están los vínculos principales? Están en la tabla de índices. Cuando yo miro la tabla de índices, él me dice aquí, básicamente todo lo podríamos resolver con saber el código que yo le estoy dando a la entidad asociada al índice. ¿Por qué? Y esto es una sugerencia, ¿sí? Que se hace, se reparte, no es un mandatorio, porque al comienzo Optex era muy libre, pero ese libre nos genera mucho problema. O sea, la libertad genera problemas en que no hay estándares. Y entonces, si no hay estándares, va a ser muy complicado que todo sea fácil de procesar. Entonces, hoy en día, lo que se propone cuando se hizo Optex es, si a la persona no le incomoda, pues mire, utilice unos mnemotécnicos y una forma de generar nombres, ¿sí? Como se hace en cualquier parte, lo que hace cualquier master data, que tiene que decir, bueno, ¿cómo vamos a poner aquí los códigos? Porque en definitiva, el cambio que se está haciendo de Optex, de hacer un programa
de modelamiento algebraico a Optex es cambiar, dejar de hablar de símbolos, de letras griegas, de una sola letra, de 2 letras máximo para expresar algo, a hablar de códigos, porque realmente para Optex, y por eso acá dice código, para Optex el valor de un índice es un código, y acá le dice, ese es el código. Ahora, que este código pues tiene unas características especiales. Está en letra minúscula para poderlo diferenciar del resto de cosas. Vamos a ver que después eso da ventajas para que se puedan procesar las cosas y minimice el tiempo de hacer las cosas. Yo le puedo hacer las cosas fáciles a Optex o se las puedo hacer más difíciles. En la medida que yo se las haga más difícil, a lo mejor le encuentro más problemas a Optex, pero me lo estoy complicando yo también. O sea, son los problemas que yo voy a vivir. Entonces, hay servicios que se pueden hacer automáticamente desde Optex, ¿sí? Que yo los hago y que si yo estoy siguiendo ciertas líneas, pues entonces él me los puede poner. Yo tengo aquí entonces, básicamente esa es la primera idea y eso va a operar para las tablas del modelo de datos, para las tablas del modelo matemático y para las tablas del usuario que ahorita entramos a navegar. Eso es importante. La idea de hoy es aprender a manejar esta interfaz y la lógica que la manda y ver algunos conceptos avanzados. Acá yo puedo poner esto en modo forma, perdón, esta no era la que quería. Tenemos 2 formas de ver los datos, en modo browse o en modo forma. Y tenemos 2 formas de trabajar la interfaz. Entonces, tenemos que tener claro, bien, modo browse está así, es tipo Excel estándar. Modo forma está así. ¿Sí? Ya cuando la veo en modo forma y me pongo a ver la información en modo forma, pues acá está, y hay campos que ha llenado Optex o que genera automáticamente Optex o que los ha almacenado, en esto están almacenados, de las interpretaciones que ha hecho de eso. Acuérdense que nosotros tenemos unas ecuaciones que hemos pasado a un sistema de información y esas ecuaciones pues nos pudieron haber quedado bien o mal. Y Optex simplemente, pues lo que está acostumbrado un modelador es saber esto sí lo entiende un modelador. Cuando le montamos y cuando tratamos de mirar esa misma ecuación en esta estructura, porque es la misma ecuación, o sea, nosotros nos ponemos a ver los elementos de esta ecuación y los elementos de que tengo acá interpretados, pues ya lo puedo mirar. Esta es la suma de B perteneciente al conjunto de bloques, de la suma de G perteneciente al conjunto AT, de la suma de K perteneciente al conjunto CBT, de IPCA, ¿sí? IPCA por CSO. Y es menor o igual que CEFIR, que es lo que yo tengo acá, que a ese parámetro yo lo estoy llamando contratos en firme. Ese es el nombre del parámetro. Entonces, estas cosas, el modo forma y el modo browse, pues son 2 formas de trabajar. Realmente, la gran diferencia, y esto es un poco de pereza, se le puede poner, es que en el modo browse tenemos una ventaja y una desventaja, que trabajamos de forma desprotegida. O sea, yo aquí en el modo browse sin darme cuenta, puedo escribir, eso le pasa a uno en Windows cada rato, que uno está en una aplicación y termina escribiendo en otra y mandándole un mensaje que no quiere. Entonces, bueno, aquí también me puede pasar que me pasé fue esta aplicación, que comencé a tipear y él me comenzó a escribir y yo terminé metiendo basura en una base de datos y no me di cuenta. ¿Sí? Entonces, lo que dice la práctica y lo que dice la seguridad es usted debe tener protegido todo para que usted no se tire la base de datos y no se cuenta. Sin embargo, como los modeladores estamos siempre de afán y estamos haciendo cosas de afán, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja esto, pero esto se le puede decir protéjalo, y entonces para yo poder meter aquí campos y cosas tengo que desprotegerlo, lo cual ya implica que sería mucha casualidad que yo sin darme cuenta toque el que lo desprotege y me abra automáticamente, me ponga a conectar. Como viene por defecto, está trabajando desprotegido. Eso es importante, no pasa acá, pero cuando uno tiene muchas ecuaciones y tiene mucha información y uno mete la mano donde no debe, y entonces después le queda un problema que a lo mejor le cuesta bastante tiempo arreglarlo, ¿sí? Principalmente si se tiene un parámetro que valía 10 y le quedó valiendo 15,
a lo mejor nunca sabe que usted mismo lo cambió en no darse cuenta. Eso es un problema. El modo forma, que es cuando ya lo ponemos acá en modo forma, pues tiene ciertas ventajas. Yo cambio de los dos modos, cambio con esto, con ese icono, fundamentalmente. Esos iconos son los mismos de arriba, pero aquí están los que yo no me acuerdo nunca de ir para arriba, solo para algunas cosas que no se ponen ahí, porque ya no caben o porque no son, o por peligro mismo de tenerlas ahí. Yo tengo acá entonces modo browse y modo forma. ¿Qué puedo hacer yo con los registros? Con los registros entonces yo debo entender cómo operan los registros. Entonces yo puedo querer modificarlo. Entonces él me lo desprotege. Acá ya está desprotegido. ¿Sí? Me lo desprotegió, me lo armó y me dice, bueno, haga los cambios. Mientras yo estoy haciendo cambios en una pantalla, no hay cambios que están yendo al servidor hasta que yo no le diga acepte. Si yo le digo acá acepte, él acepta los cambios y vuelve a proteger. ¿Sí? Cuando me pongo, yo también me puedo poner en otra forma, que es en la forma, una nueva forma. Entonces él acá me va a poner un campo, me está trayendo todas las ayudas, él las ha ensamblado. Al usuario también se le van a ensamblar las ayudas. Eso depende hay una parte de realmente el modelo de datos. Cuando definimos un campo, lo que definimos es una metadata de ese campo, todo lo que hay que hacer de ese campo, que no solo es que se almacene con tantos decimales y tantos enteros y todo eso, no, sino un poco de cosas más y cómo lo voy a chequear y todo. Este campo yo lo he metido acá y le puedo meter todo lo que yo quiera y eso no ha ido a ninguna parte hasta que yo no le dé accept. Si le doy stop, él lo ignora, básicamente. O sea, estos son dos cosas que no se me puede olvidar, porque si no, yo le dije que me lo cambiara o le dije que me creara una nueva forma, ¿sí? Y entonces, pues yo creo que la metí y no la metí. ¿Por qué? Porque nunca le dio acepte. Eso es una forma estándar de manejar mucho software que tiene que ver con bases de datos. Tengo el modo browse, en el modo browse, entonces yo tengo acá cómo moverme al final, al principio, a la siguiente y a la anterior. Esos son de movimiento. Puedo entrar acá y cortar. Esto no lo utilizo casi nunca. Esto es copy, corte y paste. Pero Optex no tiene manejo de filas y yo no puedo cortar una fila y llevármela para otro lado o algo parecido. Eso no se le ha implementado. Entonces eso no funciona. Lo que yo sí puedo es copiar, cortar o pegar cosas dentro de un campo. No es muy útil realmente, a mí me parece. Si yo estoy y quiero meter, y yo le pongo acá nuevo, él me acabó de crear un campo. Como está desprotegido, automáticamente me lo creó. Esto ya está creado en la base de datos y la única forma de quitarlo es decirle aquí, bórrelo. ¿Sí? Entonces me dice, ¿me confirma? Sí, lo confirmo y lo eliminé. O sea que tengo unos comandos para moverme. Tengo el comando de modificar, o sea que yo estoy acá y modifico. Siempre que modifico me lleva a la forma. ¿Sí? Y entonces pues yo acá es como ahí modifico. Puedo duplicar, esto tiene un uso, deben saber que puedo duplicar y principalmente puedo duplicar estructuras hacia abajo en la base de datos. Eso es muy bueno y es muy peligroso. Él protege algunas cosas, Optex, de que sabe que eso se va a convertir en un problema, pero otras no las protege y yo puedo terminar. Ahorita vamos a ver, o en algún momento se hace uno de duplicar una estructura. ¿Qué es una estructura? Es de que yo podría crear aquí, ok, en este caso, que yo tengo una restricción, yo la podría duplicar y decirle, y duplíqueme todo lo que yo tengo abierto, o sea, toda la estructura que yo tengo. Entonces él va y me crea una restricción con los mismos índices, en el mismo problema y con la misma ecuación. Me la crea porque yo le dije, créeme los elementos dependientes. No vamos a hacer acá el demo, pero lo deben tener en cuenta. Puedo filtrar, no es un gran filtro, pero me permite filtrar acá para seleccionar y yo puedo decirle, a ver dónde estoy, acá, entonces yo le puedo decir, mire, yo quiero filtrar y acá puedo decirle, fíltreme el código de la restricción
que contengan Bs. Entonces yo le digo, mire, yo quiero saber las restricciones que contienen B, y entonces pues me las filtró. Y le puedo quitar el filtro, puedo buscar, entonces acá yo le voy a buscar una restricción que comience por XXX, entonces no va a encontrarla, sí, acá le digo accept y fuera busco y no hay nada, ¿por qué? Porque las tenemos filtradas porque solo aparecen las Bs y dentro de las B no hay ninguna que se llame XXX, pues básicamente esto de ordenar los números, esto es de copia masiva, estas las pueden ver. Básicamente, esa de números se me olvidó para qué sirve. Realmente, esa no la utilizo. No se preocupen porque yo no me acuerdo ni para qué sirve, así que no la toco por ahora. Ordenar esto en cascada, ordenarlo en esta forma. Esto ya tiene que ver con otras cosas que acá es poder llamar. Se está tratando de dar el sistema de ayuda. Antes esto se movía con el sistema de ayuda de Windows, pero Windows descontinuó ese sistema de ayuda y desde ahí pues simplemente se maneja toda la ayuda en manuales PDF. Creo que aquí abre los PDFs de Optex, no estoy mal. Sí, ahí me lleva a alguna parte donde yo puedo buscarlos, pero eso no es muy útil, en mi opinión. Entonces ya tenemos, digamos que ya tenemos una forma de navegar lo principal que yo debo saber de mi interfaz de usuario, los cuidados que debo tener fundamentalmente. ¿Sí? Aquí tenemos lo que va a ser, entonces ya teníamos dos áreas que hemos visto más o menos, ¿cierto? De la navegación. Acá me quedan son los sistemas de información. Este es un sistema de electricidad y gas que se ha montado para varias empresas y que tiene muchos sistemas de información acá metidos de diferente forma, ¿sí? Entonces no todos son iguales, son realmente menús diferentes porque este tenía muchos menús y esto me va a llevar entonces a tablas en las cuales yo puedo ir y mirar elementos, va a ser exactamente lo mismo. Esta ya es una tabla del usuario. Este sí es el usuario, el dueño de la central eléctrica, el que tiene el modelo y que lo va a correr. Entonces, esa persona, ¿sí? Esa persona, pues ya tiene, con este mismo Optex, en el momento en que él está ordenando todo, él está creando, puede crear el menú. Le toca a uno irse a la parte de menús y saber, pero es un menú muy simple, pues un menú encadena otro menú y ese menú puede encadenar otro menú hasta que al final en alguna parte el menú deja de encadenar cosas importantes, ¿cierto? Y ya son en la parte final del árbol. Entonces, yo puedo compartir, entonces, realmente la parte final, una de las partes finales de ese árbol es fundamentalmente una tabla, ¿cierto? Ya llegué y ahí abro la tabla. En la tabla yo puedo abrir aquí, ¿sí? Puedo abrir acá todas las tablas que tengan que ver con esa tabla. Yo acá me está diciendo, mire, estos son los elementos y no hay ningún elemento relacionado. Acá, por ejemplo, yo puedo ver de que realmente, aparentemente, pues nada tiene que ver con las cuencas y cadenas, a pesar de que están descritas acá. O sea, quien ha metido los datos, que ahí estamos mirando, no ha metido todos los datos, no está lleno ese campo, no hay nada, pero no hay relaciones. Para eso me puede servir. Si yo abro acá, yo creo que no tenemos acá yo puedo mirar, entonces, por ejemplo, este es otro caso en el cual yo puedo mirar la central hidráulica, con cuál está conectada, las barras con cuál está conectada, los embalses con cuál están conectados, todo lo puedo abrir acá, ¿sí? Digamos que acá esto es en embalse central hidráulica y ahora yo abro todos y yo acá está diciendo que eso no aparece, que eso no lo pudo abrir y termino de abrir. Y acá pues yo ya sí puedo ver y él me está diciendo, mire, la central de calderas sí recibe agua, esta es la central de calderas, manda agua al embalse Punchiná y está relacionado con una trayectoria que se llama Tecalpún. Bueno, entonces yo acá puedo ya mirar a nivel de los datos, esto yo sí le encuentro una gran utilidad, porque muchas veces
Ya acá en el fondo, lo que yo estoy viendo, dependiendo de lo que yo haya abierto, estoy viendo, por ejemplo, conjuntos, los conjuntos que se van a formar para el modelo matemático. Y yo ya puedo saber, mira, ¿sabe qué? Pues la central de Esmeralda no está conectada y debería estar conectada, cosas de ese tipo. O sea, me sirve para explorar realmente el sistema de datos que yo esté armando. O sea, eso me sirve, tiene la misma, o sea, ustedes ven que tiene exactamente el mismo esquema de navegación. Ese esquema de navegación podemos mirar algo que no miré en ese momento, que puede ser interesante de ver también a ver acá donde quedó. La forma de trabajar de Optex es básicamente, es multihilo en el sentido que él va abriendo hilos. O sea, yo voy abriendo, a diferencia, él no tiene, por ejemplo, cuando uno abre, cuando uno comienza a abrir en PDF, por ejemplo, que creo que todos manejamos PDF, él me mete todos los PDFs, me los mete en una ventana concha. Sí, eso es una ventana concha, porque cada PDF va y lo mete y cada PDF pues se está viendo en una ventana de datos dentro del PDF. ¿Qué problema tengo? De que si quiero ver dos PDFs al tiempo, pues no puede verlos porque muestra uno o muestra el otro. Y entonces tengo problemas de visualización. El esquema de Optex es un sistema multihilo, él va generando y va generando tablas, se va generando aquí en la parte de abajo. Si vemos, entonces tengo ya aquí tengo dos ventanas, dos exploradores, y aquí abro una tabla de problemas, y entonces cuando voy y miro acá, yo ya tengo tres, y por lo tanto puedo ir navegando en todas al tiempo, y si tengo una buena, lo que yo le aconsejo a todos los modeladores, cómprese pantallas que le permiten abrir 4 o 5 aplicaciones al tiempo, porque si no, lo que hoy en día, por lo menos lo que yo sufriría, es si yo tengo una pantalla y tengo que ver las pantallas en orden secuencial, pues te vas a llevar todo el día tratando de ver qué es lo que tienes. Si puedes abrir todo al tiempo, y esa es la filosofía de Optex, te abre todo el tiempo y va mirando y puede navegar y puede abrir más cosas, y todo queda. Cuando cierro la cabeza, eso se arma un árbol, y al final, cuando cierro la cabeza, pues se cierra todo. Aquí yo tengo otra cosa que podemos hacer, que voy a mostrarla acá con los problemas, el nivel de consulta que yo puedo manejar con el enfoque cuando tengo todo esto acá en la base de datos. Entonces, en Optex, un problema es una colección, un conjunto de restricciones. Entonces yo tengo aquí las restricciones, pero estas restricciones, esto no significa nada primero para uno puede significar, a lo mejor yo me sé de memoria qué es esa restricción, ¿sí? De pronto me pongo en modo forma, y cuando me pongo en modo forma él me la traduce, me dice, bueno, mire, esa restricción es la limitación de tramos, el déficit, así fue como usted le puso la descripción. Es muy importante que todos estos elementos que se van poniendo acá en Optex, todos son reutilizables. Sí, por lo tanto, si usted escribe queso con K y con Z, le va a aparecer en todas las partes queso con K y con Z reproducido, porque él lo va a reproducir. Por lo tanto, debemos pensar en la estética, en la ortografía, en todo cuando estemos llenando eso. Una de las experiencias que yo he tenido, Optex está totalmente pensado para hacer aplicaciones reales. Y al cliente no le interesa que le escriban queso con K y con Z. Ese queso no, le va a decir, vaya y me cambia los manuales, pero eso no le acepto que me escriba vivo con B grande las dos, eso no existe, ni mucho, o sea, definitivamente eso lo deben tener en cuenta, en mi opinión. Es uno de los problemas que yo más he tenido con los modeladores, que esto nos da mucha pereza. Afortunadamente hoy en día todo esto es relativamente fácil de hacer. Y adicionalmente otra cosa es que Optex trabaja a nivel del usuario, prácticamente es totalmente multilingüe. ¿Sí? A nivel del usuario yo le puedo poner acá que todo esto aparezca en italiano, en francés o en inglés, y simplemente es que ponga las traducciones consiguiendo unos códigos, y le va a aparecer al usuario final multilingüe. A nivel del modelador hay cosas que todavía no están traducidas y solo va a aparecer en inglés y en español,
básicamente, que fue el nativo, pero con el tiempo está desapareciendo lo del español. Bien, volviendo a esto, entonces yo tengo acá las restricciones, pero yo quiero saber más de las restricciones. Entonces yo ahora le digo zoom, pero estoy parado acá, y entonces ahora él me dice, bueno, mire, acá yo ya estoy navegando sobre la tabla de restricciones. Y en la tabla de restricciones le vuelvo a decir zoom, y entonces yo le digo, no, pero es que a mí no me sirve esa restricción para nada, si yo no conozco el índice y yo también quiero ver la ecuación. Y entonces él ahora me dice, bueno, entonces yo le muestro a usted el índice y la ecuación. Y entonces yo ya tengo acá la ecuación, ¿sí? La ecuación GTE, ¿sí? De este modelo, yo ya la tengo, y si hoy me paro en la ecuación COE, ¿sí? Porque me estoy parando, él me está mostrando cada ecuación y yo estoy parado en modelo, si me cambio en problemas, pues se cambia todo y yo puedo explorar todos los elementos que tiene el sistema. Eso me va a servir a mí muchísimo para poder saber qué es lo que yo tengo. Hay una aplicación, hay una de visualización de problemas de optimización en la cual automáticamente él me hace todo y me permite ver prácticamente la parte donde se complica todo es en el problema. Cuando yo, o sea, ¿por qué dividimos en definiciones conceptuales matemáticas básicas? Es porque son elementos básicos, que son un índice. Un índice no es un modelo matemático, es un índice. Un conjunto no es un modelo matemático, un parámetro no es un modelo matemático, una variable no es un modelo matemático. Una restricción es el primer nivel, digamos, sería como una molécula. Los otros son átomos que no son nada, pero ya la molécula tiene una estructura que une diferentes tipos, une índices, une parámetros y une variables y une la forma de las ecuaciones, y con eso yo ya tengo un primer nivel de información completo, que es la restricción. Pero la restricción no es un modelo matemático, es una parte del modelo matemático. Entonces, en esa parte del modelo matemático, yo realmente construyo, ¿sí? Aquí yo tengo los problemas y un modelo, lo que tiene son varias, acá yo tengo ProRes, ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones que tiene? Aquí tengo todos los elementos que están relacionados con ellos, que se pueden abrir automáticamente. Esto yo se lo puedo ofrecer también al usuario final. O sea, Optex, que es lo que va a tener un poco de cosas que yo puedo reproducir al usuario final fácilmente, para que él vea cosas y que se han reproducido, ¿sí? Como uno en Optex ha hecho muchas cosas para que sea fácil mirar todos estos elementos. O sea, para que no sea todo un camello el poder entender y el poder ver qué es lo que yo realmente tengo, ¿sí? Entonces yo me estoy moviendo acá y él me está actualizando y yo puedo explorar los datos. Realmente es un explorador de datos lo que yo tengo ahí. ¿Qué más entonces? Entonces ya vimos, podemos abrir dentro de una de esas ventanas concha, yo puedo hacer un árbol para ver lo que yo necesito, cómo se mueve, básicamente, y poder tener más claridad en todo lo que estoy mirando. Ya miramos, entonces miramos hasta acá una parte de la navegación. Vamos a ver, voy a entrar acá, que esta sí funciona aquí. Y es que la tengo lista. Bueno, acá hay otras cosas que podemos hacer. Acá hay unos exploradores que me permiten ver las tablas de una manera muy rápida, ver qué es lo que yo tengo, porque cuando yo voy al explorador de Windows, él me dice que tiene la tabla, pero él me dice qué tablas tengo, pero no me muestra las tablas ni el servicio, ni hay un servicio que me permita a mí trabajar sobre las tablas de un directorio fácilmente para hacer algo con ellas. Las veo y las tengo que abrir. Aquí Optex tiene, ¿sí? Aquí Optex tiene un sistema de navegación, ¿sí? De explorar las tablas que me permite a mí. Entonces yo voy a la tabla de cajas y entonces acá me dice, bueno, esa es la tabla que usted tiene ahí, estamos abriendo un área. Esto también opera sobre las variables, sobre los navegadores tipo Oracle o sobre las cosas cliente-servidor, y me permite mirar estas tablas ya cuando están en forma de tablas y hacerle cambios. Sí, hacerle cambios muy fácilmente, porque pues estoy parado acá y entonces alguien me dice, no, ese 8500 no es 8500, entonces yo le digo, voy a editar el registro y ese de 8500 pues va a quedar en 8500.
Y entonces vengo, cuando le doy nuevamente acepte, acá, este es el go, acepte, ya quedó cambiado. O sea, esto es genérico en todos los lados. Y yo acá, ¿qué ventaja me da esto? Que cuando yo cargo la base de datos, pues yo vengo y navego y miro qué tengo en mi base de datos. Eh, Cuando uno mira muchas de las aplicaciones, no se le hace mucho énfasis a toda la base de datos, pero en mi experiencia, y eso hay que valorarlo y respetarlo, eh, el manejar, el problema de poner a andar la data bien es el problema mayúsculo, realmente. El modelo matemático se hace relativamente fácil, se hace una sola vez y se sufre con él una sola vez, pero no sé, pero cuando la próxima vez que lo voy a montar para otra compañía, para otro caso, le toca repetir todo este proceso. Entonces, tenemos esquemas de navegación. Nuevamente, esos esquemas de navegación, si los miramos, pues se han abierto cada uno en partes diferentes y yo puedo pues navegar y pasarme de uno al otro y mantenerlo abierto y todo eso. Y hay un sistema de navegación que sí es propio totalmente de la parte de modelaje matemático, y con eso vamos a terminar esta primera clase de esto hoy. Y entonces, ¿qué es lo de los resultados? Entonces, ¿por qué? Porque es que ahí nosotros tenemos que mirar y tenemos que aprender unos conceptos que son importantes. Acá dice información de las familias de escenarios. Cuando yo le doy información de la familia de escenarios, él me dice, usted tiene 2 familias de escenarios. La familia de escenarios no tiene nada, es basura pues, en este momento. Entonces, usted tiene otra familia de escenarios que dice, ruteo de vehículos en la minera Horizonte. Ese ya es un caso específico. Yo podría tener otra familia de escenarios que sea ruteo de vehículos en la minera Antamina. Sí, que es otra minera en Perú. Ahora, hasta ahí tengo entonces un concepto de familia, pero yo tengo después escenarios. Entonces yo tengo acá tengo 6 escenarios. Esos 6 escenarios son cada uno un sistema de información. Y entonces yo les digo ahora, no, pues lo que yo quiero volver a mirar, porque ya corrí el modelo, es el modelo de la familia que escogí, porque yo escogí aquí la desmontadora que tiene eso, y acá yo le voy a decir al navegador, oiga, yo quiero ver, por favor, déjeme ver la navegación. Y entonces acá me aparecieron los resultados de esa corrida. O sea, yo tengo, entonces es importante entender que el sistema de información de la realidad es muy simple. Relativamente, ¿por qué? Porque hay una sola realidad. Yo no tengo 2 realidades, ni tengo un escenario de realidades, ni tengo familias de escenarios de realidades. No, usted tiene una realidad, la que ocurrió y esa es la que está mostrando. Pero cuando vamos a correr modelos matemáticos, pues realmente correr modelos matemáticos, todos sabemos que es correr, soñar futuro, soñar qué es lo que va a pasar, y entonces yo tengo que tener resultados. Y entonces esos resultados pertenecen a cada realidad que yo me soñé, y cada realidad es un escenario. Entonces yo tengo acá, cada uno de estos se está guardando acá. Entonces yo tengo la forma de navegar con ellos, tengo todos los, ya decirlo, ¿sí? Si yo miro acá en la parte de abajo, pues tengo abierto el navegador, los 3 navegadores que he ido abriendo todos desde Optex, básicamente para poder mirar. Eso lo tenemos acá. Cuando vuelvo acá, hay otro conjunto de cosas que vamos a ver. Es, por ejemplo, vamos a ver si esto está funcionando bien. Yo estoy revisando todo esto. Ustedes les pido que entiendan que estamos trabajando, que primero que todo, se cambian cosas, y por eso es muy importante que cuando se les diga que cambien los ejecutables, ustedes los cambien, porque van a traer mejoras o correcciones de bugs que han ocurrido porque se hizo una modificación y se descuadró algo en otro lado. Desde acá mismo yo puedo arrancar el optimizador. Vamos a ver qué me hace acá. Entonces acá ese optimizador me arrancó, y como estoy parado acá, me arrancó donde no debe, no me sirve. O sea,
no puedo mover. Acá él supuestamente pues me está bloqueando esto porque estoy arrancándolo desde un punto donde eso sí ya está definido. Y si vengo y me paro acá, vamos a ver si cambia la situación. No, empeoró. Entonces lo corremos ahorita a otro lado. Son detalles que tengo que resolver. Entonces, hay acá estos servicios que ustedes ven acá, son servicios que tienen que entenderse y que están orientados a servicios como tales. Entonces acá es conectarme bien, que ahorita está haciendo mal la conexión, conectarme al optimizador para que yo desde la misma aplicación pueda optimizar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a un usuario final le puedo entregar esto y nada más él desde aquí optimiza y va y le debe funcionar todo perfecto. Importar importar el IDI desde CDC. Acá, y cuando yo le digo importar, entonces yo vengo acá y le digo a él, mire, yo quiero el servicio de importación de tablas, y él va a venir acá y yo le voy a poner la dirección y va a importar todas las tablas. No lo vamos a hacer acá en esta porque no está preparado. Le puedo decir, genéreme todas las interfaces de usuario del Industrial Data Information System. Está en inglés y va a seguir, bueno, en el mío aparece en inglés porque lo estoy mirando en inglés, y entonces él me puede decir, le voy a generar todas las estructuras. ¿Qué es generar las estructuras del IDI? Llenar la tabla de menús, llenar las pantallas, como buscar cuáles son las ventanas, crear las ventanas concha, crear cuáles son las tablas que va a meter en una ventana concha y dejarme todo eso listo para que el programador no tenga que programar nada. O sea, ustedes no deben pensar que cada vez que hice un cambio yo me tengo que ir a cada ventana a cambiarlo. No, usted si todo lo estamos haciendo bien, yo acá le doy el servicio de genere leads, acá está desbloqueado, hay que hacerlo desde el modelo de datos, porque ese es un servicio que no debe tenerlo el usuario. En el modelo de datos acá sí debe estar acá, yo le digo acá genere leads, y tampoco, no estoy en el mismo, espere, no me puse donde era. En este, y acá yo le digo genere leads, y él debería, bueno, acá lo tengo, sistema Optest GUI, genéreme, genere las Optest GUI structures, las estructuras, y él acá me va a comenzar a preguntar unas cosas que yo debo saber para que simplemente cada vez que yo cambio el modelo de datos y yo vengo a este servicio, ¿sí?, él me reestructura todo para que las tablas salgan bien a nivel del usuario final. Si alguna lo utilizan y sale algo mal, pues tiene que reportarlo como error. Entonces, ese es otro servicio. La integridad, ¿sí?, chequear la integridad del modelo de datos es otro servicio. ¿Por qué? Porque yo tengo mis tablas y el mayor problema es que cumplan con integridad las tablas. Entonces hay un servicio que se llama integridad y que es importante y que es el que más vamos a utilizar cuando estemos cargando una aplicación real. Exportar a Excel, exportar a SQL, explorar el IDI, ya lo vimos, explorar tablas y mirar en los servicios de RTF. Entonces eso es básicamente, digamos, la interfaz de usuario. ¿Qué otra cosa podemos mirar hoy para cerrar? Es lo que quería, que es la parte del navegador, del solucionador de problemas. El solucionador de problemas, entonces, primero que todo, deben leer y deben entender una parte que no estamos hablando acá, es que yo puedo, hay dos voy a volver a este directorio y vamos a aclarar algunas cosas en este directorio. Ustedes tienen acá en el GNext y tienen algo que se llama el GNext Bin. El GNext Bin es donde pone todas las cosas que se van a utilizar. Optex es básicamente como, digamos, donde están los binarios, por decirlo así. Pero hay otro poco de elementos. Hay dos tipos de archivos que son los OMX y los OGUI. Los OGUI, ¿sí?, los OGUI son archivos que me dan acceso a un sistema de información. Este es un sistema de información de Alpina acá en Colombia. Entonces, esta era la Alpina es una lechera y entonces entra ahí, lo genera. Cada OGUI está normalmente apuntando
a una de esas aplicaciones. Entonces yo tengo los OGUI. Por otro lado tengo los OPX. Los OPX, a ver dónde los tengo. No tengo OPX, sí, tengo que tener OPX, no los tengo acá. Ah, no, es OPX, no OMX, OPX. Entonces también tengo los OPX y entonces, pues cuando nosotros abrimos esto, me trae un montón de parámetros y yo tengo que pensar en mover todos estos parámetros, entonces es aburrido, entonces yo más vale le digo brpmin OPX, ¿sí? Y en este momento entonces ya me trajo específicamente como yo he configurado el OPX. El OPX y el OGUI son dos, llamémoslos scripts, son unos listados de comandos que le van a servir a él para cargar la inicialización del comando de cómo va a arrancar a trabajar. Y acá me está diciendo muy claramente, vea, voy a correr en la aplicación en la aplicación minera, voy a ir a la familia de Minera Horizonte, que fue la que vimos, voy a ir al primero, que fue el que yo vi, y ahora puedo escoger trabajar sobre esto. Vamos a escoger, básicamente, estamos trabajando con GAMS. Optex, la gran ventaja de Optex es que yo le puedo decir que me genere en otras plataformas. Entonces, hay dos plataformas en las cuales, hay varias plataformas que vamos a poner a andar poco a poco, porque unas han estado muy paradas, entonces actualizarlas bien, si se han desactualizado, ajustarlas, pero se va a comenzar a trabajar con GAMS, que es la que ya se les ha indicado a todo el mundo para que bajen las licencias. La segunda plataforma es Ample, no es sino que hay que pedir, yo les voy a mandar para que ustedes escriban pidiendo la solicitud de licencia lo que tienen que decir, porque esa la da Ample, no me la da a mí para que yo la reparta, sino se la da directamente a cada persona que justifique por qué está, porque tenemos una alianza con Ample y le dan una licencia amplia de un año fuerte que en la cual pueden resolver problemas en serio. Entonces vamos a trabajar con Ample. Y otra cosa que se va a hacer durante todo el curso, en los próximos 3 meses, es comenzar a trabajar con Python. Pero si hay personas que tengan otras aplicaciones, por ejemplo, que tengan iLog de IBM y quieran trabajar con IBM iLog y ellos lo tengan, lo podemos conectar. Yo en este momento no tengo conexión a iLog en mi máquina y no la he aprendido. Lo mismo si tienen Ciplex o si tienen Groovy, lo podemos conectar a C o lo podemos conectar a Python. Lo mismo si tenemos Mosel de FICO, lo podemos, Express, lo podemos conectar. Entonces, básicamente, yo acá tengo que esa es parte de todo lo que vamos a aprender a manejar con Optex, cómo seleccionar eso y cómo son cada caso. Acá seleccionamos GAMS y le decimos genere o ejecute. Y esta es la parte, este programa son las 7:20. Ya nos quedan 10 minuticos, y este programa lo acabó de generar Optex, eso está en GAMS, esto fue generado, esto es otra de las funciones del robot, o sea, ya vimos una función del robot número 1, le ayuda a hacer todo lo de la interfaz de usuario, que eso es un camello, porque eso hay que hacer un sistema de información, y hay interfaces de usuario que cuando uno ve, pues lo que tienen son tablas y más tablas, y sí hace. Y eso es lo que más desespera a un usuario, pero es que es así, desafortunadamente así son los sistemas relacionales y son suficientemente poderosos porque, pues mire, eso me va a permitir explicar realmente el modelo. Yo acabé de generar este ruteo de vehículos para un complejo minero y acá pues le digo que corra y él corre y está corriendo. Básicamente, y acá está la solución. La solución inicialmente en todos los sistemas, con excepción en el que se diga que no es así, es lo que realmente vota la primera solución son CSVs. Aquí tenemos todas las soluciones en CSV. Esto fue lo que acabo de correr y él generó archivos separados por comas, ¿sí? Y así es como corre GAMS. Y cuando queramos correr de otra forma, entonces vamos a mostrar. El otro es que yo le diga acá, no, pues mire, yo no, y es como lo va a correr un usuario. Fíjense que este script yo le puedo quitar las ventanas y ponerlo en algo que se llama forma auto. En alguna parte de los manuales se dice cómo se construye el script y entonces él corre automáticamente, que es lo que se le entrega a un usuario final. A un usuario final pues se le entrega algo que corre y simplemente él va y se le pone un clic,
se le pone un botón que se le pega a un ejecutable que activa el OPX, que activa ese y el OPX dice auto y entonces el auto automáticamente arranca a correr sin que nadie lo pueda detener y corre, y si uno le dice no muestre pantallas, no muestra pantallas y termina de correr y carga todo, hace este proceso totalmente oculto. A todo esto yo lo puedo ocultar, no verlo, podría ocultarte en esa pantalla también, para que no sepan qué es lo que está haciendo, eso ya es decisión del usuario, y acá entonces en esta parte lo que ya está haciendo Optex es que esas mismas tablas que vimos allá las acabó de generar porque acabó de resolver el problema. Estas tablas quedaron almacenadas en el sistema de información. ¿Dónde quedaron almacenadas? Para que terminemos de saber, cuando entremos a manejar todo esto y entender qué es lo que le está haciendo, pues acá tenemos nuestro BRPmin. Entonces aquí sí ya podemos entrar a mirar el área de escenarios. Tenemos el BRPMH, que fue el de Minera Horizonte, corrimos el escenario A, ¿sí? Y el escenario A que se acabó de correr, ¿sí? Son las 7:23, tiene todos los elementos que se corrieron en GAMS y todo lo que corrió. Aquí está el programa en GAMS. Yo le puedo decir, yo quiero ver el programa en GAMS y ahí ese es el programa en GAMS. Él generó, ¿sí? Esto pues tiene controles, hay licencias en las cuales eso se quita. O sea, cuando yo le voy a entregar a un usuario ya un software, entonces el sistema, pues yo le puedo decir no genere, que no se vea visible el ejecutable porque no se lo he vendido, ¿sí? Entonces hay varias formas de correrlo. Aquí tengo varias alternativas y aquí está toda la información. O sea, toda la información que se generó queda a nivel de cada escenario. O sea que por lo tanto, si yo voy a otro escenario, si estuviera corriendo acá el otro escenario, que me imagino que es el B, pues en el B tengo también lo mismo de otra corrida que se hizo, eso sí, hace mucho tiempo. Esa corrida se hizo también a comienzos de este año. Bien, ahí está. Y aquí están las bases de datos DBase con los resultados. ¿Sí? Aquí están los resultados de los vehículos siguiendo una nomenclatura que está en los manuales. Entonces yo ya sé dónde está toda la información que yo requiero. Y finalmente, dentro de todo esto que yo tengo acá, vamos a regresarnos. Dentro de todo esto de lo que yo vi los OPX, bien. Entonces hay un servicio que es importante, que es fundamental para entender todo lo que va a pasar, que es cuando yo vengo acá y selecciono como tecnología, como metodología, lo que dice modelo en RTF. Entonces le vamos a dar modelo en RTF y en este momento él está yendo a Word y acabó de sacar el modelo matemático que está asociado a ese escenario. Básicamente aquí está lo mismo que está en la base de datos, pero me lo está escribiendo en formato decente, en formato Word. Esto es un documento Word, es realmente un documento RTF, pero es un documento Word. Y esto es una plantilla. Esta es la plantilla simple, la que no tiene textos, pero yo puedo ponerle textos a mi plantilla. Hay una parte que le dice cómo hace la plantilla, y de tal forma de que si uno es bien ordenado, bien controlado, pues automáticamente cada vez que yo hago un cambio, él me puede ir a la plantilla y cambiar las tablas que son las pertinentes, ¿sí? Estas mismas tablas son las que yo puedo utilizar en Word para entrar. La gran diferencia que va a tener en Word es que no le pongan esto, o sea, la parte que uno debe copiar, pues es desde acá. Pero si yo tomara esta tabla, claro que aquí tiene unos detalles, tengo doble fila acá, realmente es una sola, yo debo tener las tablas de Word
para poder llegar a Excel deben ser absolutamente tablas. Y una tabla definida, entonces, ¿qué es una tabla? Son columnas y filas. Cero uniones, eso de que a mí me pareció muy bonito y yo le voy a poner acá que voy a mezclar las dos celdas, cero de eso, porque cuando vayan a Excel se les va a volver un tierrero y si lo tratan de sacar al CSV, pues va a llegar Optex y va a hacer cualquier cosa y no va a funcionar. Pero entonces todo lo que es el modelo matemático que yo corrí está acá. Aquí están las ecuaciones que tiene ese modelo matemático, yo las puedo identificar, se le pueden entregar a un usuario, eso es lo que él tiene adentro. Y adicionalmente a eso, pues tenemos que él también saca pues, información del sistema de información, de cuáles son las tablas que él está corriendo, de qué conjuntos y qué parámetros están relacionados con esas tablas, para que la persona pueda saber. Estos son los conjuntos que están relacionados con la tabla nodos, estos son los parámetros que se leen de la tabla vehículo, ¿sí? Los códigos secundarios, códigos, parámetros, y acá me está sacando pues toda la estructura de las tablas que él utilizó. Yo puedo tener 1000 tablas en mi sistema de información, porque pero en mi modelo matemático yo corrí 7, o utilizo 7, él me va a listar las 7. Y me va a decir acá una información que puede ser de utilidad, que me está diciendo, bueno, usted en esta tabla de nodos, ¿sí? Esta tabla de nodos tiene todo esto, pero lo único que usted está utilizando es lo que dice sí. O sea, usted realmente está utilizando el código del cliente, la descripción no la utiliza para nada su modelo matemático. Aquí usted tiene estos campos que no tienen nada que ver con este modelo matemático. ¿Esto para qué me puede servir a mí? Pues también para saber qué es lo que yo le mando en un determinado momento al cliente. Hay otros pocos servicios en Optex para poder hacer la entrega al cliente. Es que cuando yo estructuro un problema y estructuro un modelo, él corre, él averigua todas estas tablas y todo esto queda cargado en unas tablas donde yo puedo averiguar lo que ha encontrado Optex, que es la última corrida que él haya hecho, de cuáles son las tablas que se utilizan para poder uno tener control de todo esto. Acá si yo he llenado todos estos temas, realmente yo tengo un manual de referencia completo para entregarle al cliente si yo le he puesto todo bien. Jesús, tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. A ver, una pregunta, mira. Aquí en este modelo se supone que está optimizando algo, ¿es correcto? Sí. O sea, qué es lo que está optimizando y en dónde se le especifica que debe optimizar alguna variable o algo? Acá, ahí dice. Ok. Es la función objetivo. Acá dice, vea, tenemos dos niveles de función objetivo. Una es una función, la función objetivo básica es una función, acá en este caso, la función objetivo básica, ¿sí? La básica es la que me dice cuál es el parámetro que funciona, que multiplica a qué variable, por eso acá digo función objetivo y acá dice variable. Y acá es cuál es el costo en la función objetivo que estoy utilizando, ¿sí? Y entonces, y acá dice, para las VLC estoy utilizando este otro parámetro que tiene este significado. Pero ahora yo puedo, realmente lo que él está utilizando es una suma de estas dos funciones objetivo. Él está diciendo, el peso de esta ABL es 1, el peso de la VLC es 1, esta es la ABL, esta es la VLC, y esto es 1. ¿Cuál es la recomendación acá? ¿Y por qué se hizo todo esto? Primero, porque maneja la parte multicriterio. Yo le puedo poner acá, póngame pesos 0.75 y entonces él dice, bueno, yo se las pondero así. Si usted lo dijo, yo le pongo, eso es una parte, por eso se llamó multicriterio, pero realmente es multifunción objetivo. Y es porque en los informes hay algo que cuando uno está haciendo el modelo, si lo estamos mirando para el cliente final lo que más le interesa es tener su función objetivo totalmente discriminada. Entonces, si yo en el modelo matemático le pongo todos los costos en una sola ecuación, pues él me dice, todos los costos están en una sola ecuación y me da la variable. Y ya sabe que lo mínimo son 5 millones. Diga, pero ¿y esos 5 millones cómo me los voy a gastar? Ah, no, son 5 millones. En cambio, si yo llego y le digo, ok, en este caso hay dos costos, el costo de asignación del vehículo
y el costo de asignación del vehículo a un tramo, ¿sí? Es que ya tengo utilizar el vehículo, realmente más que costo de asignación debe ser costo de utilización del vehículo, depende solo del vehículo. Y el costo de asignación del vehículo depende del vehículo y del tramo de C a K. Entonces yo acá le va a salir a él una información totalmente detallada de cómo es su función objetivo. Claro. Y él va a poder, y puede descomponer estas partes y mostrarlas. Y eso es lo que finalmente, si uno se pone a ver, ¿para quién estás trabajando? Estás trabajando, si yo se la mando empaquetada, no, pues él nunca puede saber cuánto es qué, pero en la práctica eso es lo que le interesa a él. ¿Cuánto es el costo de los vehículos asignados, los que yo tengo que comprar o los que yo fuera? Eso podría ser compra del vehículo y los otros son los costos de viaje. Entonces, por eso están acá. Esto es totalmente, la función objetivo se maneja totalmente fuera del modelo matemático. O sea, el modelo matemático son las ecuaciones. La función objetivo se le pega. ¿Qué función objetivo? Usted ponga la que quiera. Le podemos poner maximiza el tiempo de viaje. Pues maximiza el tiempo de viaje. Entonces se va por la ruta más larga. Minimice el número de viajes. Minimizo el número de viajes. Minimizo una ponderación entre el número de viajes y el tiempo de viaje. Pues la minimizo. Lo que yo quiera acá yo lo puedo armar. Y esa parte, y se le da un código y él todo se va a manejar con códigos. Realmente el código que a él se le dice, cuando yo miro qué es lo que voy a correr, eso lo podemos ver acá. Cuando yo miro qué es lo que voy a correr, no, acá no lo tengo. Este explorador también tiene muchas cosas bonitas que se le pueden mirar, pero eso sí es para academia. O sea, dime. ¿Cuál es la función? En este reporte, aquí de la función objetivo, y se ven las variables y el costo de la función objetivo, pero en ese reporte no aparece la ecuación, ¿verdad?, que integra las variables. No, él la escribe. Hay otra ventaja que tiene Optex, ¿sí? La gran ventaja que tiene Optex, ¿sí?, es que él trabaja con códigos. Y al trabajar con códigos, él lo que trabaja son códigos. Y al trabajar con códigos, él arrastra con el código todos los elementos que yo tengo que ponerle a la variable. En un lenguaje como GAMS o en cualquier lenguaje, ¿sí?, hay que ponerle, cuando yo escribo la ecuación, le tengo que poner, bueno, y la variable depende de tales índices, entonces le tengo que poner var sub IJK por parámetro IJKD y todo lo tengo. Aquí simplemente póngale var por el parámetro y él sabe cuando va a jalar, dice, bueno, este parámetro tiene estos índices, pues se los tengo que poner ahí. Esta variable tiene estas condiciones de existencia, pues van de una vez con la variable. Van de una vez y las va a tener en cuenta. Entonces, es un sistema totalmente codificado en donde yo defino todo. Hay una parte que con el tiempo podemos mirar, principalmente con el instituto ya en Ciudad Madero, que podríamos ver es hasta donde hay un lenguaje similar a GAMS en Optex. Y que si a mí me dicen, ¿es más poderoso que GAMS? Sí, es mucho más poderoso que GAMS, porque primero es más simple, o sea, el mayor poder de un modelo, de un lenguaje, es que utilice menos líneas y menos caracteres y sea, y otra parte que no tiene, por lo menos GAMS, no sé Ample, pero que no recuerdo ahorita Ample, pero GAMS es que GAMS no es un compilador de doble pasada. Entonces tengo un problema que es otro camello, que es cuando yo modifico algo, yo soy el responsable de ponerlo en orden. Porque él exige, como es de una sola pasada, las cosas él la va leyendo y la va declarando, la va a ir leyendo y la va declarando, la va leyendo y la va declarando. Nosotros hicimos, está en alguna parte, un lenguaje, o sea, el lenguaje Optex, que no depende de GAMS, pero que lo único y que se puede utilizar para enseñanza, básicamente lo que trata es de manejar estos conceptos como un lenguaje, pero es mucho más compacto, muchísimo más compacto, porque lo único que tiene la función de ese lenguaje, ¿cuál es? Pues pasar todas las bases de datos. Entonces él lo único que le va a pedir es defíname todo eso, pero no me pide orden. Porque Optex no tiene orden. ¿El orden dónde está? El orden está en las bases de datos. Entonces él
lo que hace es que sí puede hacer algo que vale, que cuesta mucho en la parte de programación, que es el orden. El orden de las cosas, pues cuando uno tiene un compilador de doble pasada, en la segunda, pues yo en la primera almaceno todos los objetos que voy a utilizar y en los segundos los resuelvo, ¿cierto? Y se encarga el compilador de decir, bueno, esto y si lo tengo por partes aisladas, pues es muy fácil ensamblarlos. Eso es lo que va a terminar haciendo Octet. Él lo pasa en una y lo arma, lo que hace físicamente ese lenguaje y que lo podemos mirar y se corrió y funciona. Miren, yo le puedo meter las cosas donde yo quiera, ¿sí? Y después él corre y lo que hace es paso a las bases de datos y luego de las bases de datos. Pero hay un detalle, Jesús, ahí. ¿Dónde le especifico qué es lo que tiene que optimizar en las tablas? ¿Acá? ¿En qué lugar? En la que tengo abierta. No, vaya, ahorita me mostraste la función objetivo. Sí, pero me mostraste los elementos, pero ¿en dónde le especifico que tal elemento es el que debe de maximizar o minimizar? Primero que todo, hay unas tablas que no abrimos hoy, que son las tablas de escenarios y de familias de escenarios. Okay. Esta es la tabla de familia de escenarios. En los escenarios, que eso no lo hemos visto. Lógico. No lo vimos, pero lo podemos mirar. Aquí yo tengo la tabla de familia de escenarios y aquí yo le estoy diciendo la función objetivo es la COM-MH. Ok. Y entonces él ya sabe, la función objetivo es la COM-MH. Y es minimizar. Y es minimizar la COM-MH. Eso es lo que él va a hacer. Y entonces con eso va a correr. Esa función objetivo... Al formato de forma para ver la fórmula. Entonces uno viene acá y uno de los elementos que no abrimos se llama función objetivo. Ok. Y estas funciones objetivos pues tenemos todas las que yo quiera haber creado. Y hay una función objetivo que se tiene que llamar COM-MH, que se llama costos de operación de la minera. Ok. Y entonces en costos de operación de la minera yo tengo dos cosas que le puedo, o sea, aquí podemos abrir. Aquí Octet crea tres, maneja en este caso, hay una tabla que tampoco hablamos, es que cuando yo le pido a él que me haga chequeos, él me genera unas tablas donde me almacena los errores del chequeo para que queden también en la base de datos. O sea, todo esto es orientado a bases de datos. Entonces yo corro, si saca un log, sí, pero el log no importa, ahí está en la base de datos y la reactualiza cada vez que yo le diga acá, chequee la función objetivo, pues va a ver y me guarda los errores y yo lo puedo hacer. Entonces, aquí puedo cambiar al mecanismo de forma para ver el contenido como fórmula. O sea, este no lo escribe. Okay. Aquí ese no lo tenemos, lo puedo poner en el futuro. Es más, es que no creo que se escriba en ninguna parte. Me tocaría, realmente no se pone. Pero acá está la definición, acá yo le estoy diciendo, mire, ¿cómo vamos a proceder? Pues la cabeza de donde yo jalo es COM-MH, que es el código que yo le di a la función objetivo. Y entonces le estoy definiendo esa función objetivo como una función multiobjetivo. Tiene múltiples funciones objetivos. Y entonces le estoy diciendo, mire, la función objetivo que voy a utilizar son la ABL y la BLC. ¿Cierto? Y cada una tiene un factor de peso de 1. Y ahora voy a la ABL y en la ABL no aparece aquí nada, pero sí aparece acá. En la ABL lo que está definido, como no es una múltiple, lo que está definido es cuál es el parámetro lineal, cuál es la variable y cuál es el parámetro cuadrático y cuál sería la variable cuadrática si es un modelo cuadrático. ¿Sí? Si es un modelo cuadrático, entonces él acepta esto. Si es un modelo no lineal general, pues la forma de meterlo es ponga una ecuación y entonces póngale un 1 a la ecuación y le va a entrar así. Porque y eso es una suma. Y esto va a ser una suma y le está diciendo y va con signo positivo. Entonces va a calcular el parámetro QB, lo va a multiplicar por la variable ABL por esta parte. Y la segunda de la COM-MH es la BLC, aquí está la BLC, y va a hacer lo mismo, va a agarrar de la variable BLC y la va a multiplicar por el parámetro COVID. Yo sí puedo saber qué parámetros son. Y me está diciendo, yo estoy multiplicando el costo de viaje por la asignación del vehículo al tramo viaje. Eso es. Y si voy y miro en la otra, y si voy y miro en la ABL, pues me dice, yo aquí estoy
multiplicando el costo de uso del vehículo por la activación o asignación del vehículo. Si usted usa ese vehículo, va a pagar este costo que depende del vehículo. Esa es la forma, y yo puedo, ¿y cuántas funciones objetivos hay aquí? Pues acá hay un montón de funciones objetivo que se han creado, que se requieren en el proceso, porque realmente la función objetivo es un driver para yo poder conseguir que el modelo haga ciertas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay veces nos toca meterle variables artificiales. Eso fue una época pasada, porque cuando comencemos a correr los modelos, o sea, cuando comencemos a correr los modelos y vayamos acá, vamos a, esta la vamos a mirar en la próxima clase, que yo la prepare, yo creo que puede ser el lunes o martes, esta clase, de mirar todo lo que yo tengo acá para poder manejar, porque es que realmente uno piensa que hacer el modelo matemático es simplemente hacer el modelo matemático, eso corre. No, señor, el modelo matemático no corre. El modelo matemático va a tener miles de errores y usted le va a tocar resolver los errores. Entonces, ¿por qué tiene que chequear la integridad? Pues para minimizar la cantidad de errores que vengan de la data. Si no la chequean la integridad, le van a aparecer errores y después desde el GAM le toca a usted devolverse porque el GAM se le tranca y le dice, tiene duplicado este vehículo. Y por lo tanto, yo no corro, porque yo no corro con campos duplicados. Entonces, eso no lo estamos evitando con el chequeo de la integridad. También nos vamos a evitar otros chequeos, con los conjuntos. Entonces hay un poco de cosas. Acá se le activa o no, por ejemplo, el error checking. Si yo quiero chequear y lo he definido, él lo va a chequear, ¿sí? Y hay una parte de factibilidad que es importante, que hay que manejarla porque la implementamos precisamente por eso, porque otro de los problemas serios que nosotros tenemos acá es básicamente el análisis de factibilidad. Entonces toca decirle, voy a relajar todas las restricciones y quiero que me corra todas las fases. Y entonces hay que ir y leer en la parte de factibilidad que implica todas las fases, pero todas las fases puede ser muy largo para algunos proyectos, para algunos modelos, buscar ese error es largo, porque es que él tiene que llegar, lo que me dice a mí un solver convencional es, existen 7 ecuaciones que no cumplen, y ahora, o sea, existe un loop de 7 ecuaciones que no puedo resolver, entonces uno ya sabe por lo menos que son las 7 ecuaciones. Pero hay otra cosa, es que a mí lo que sí me interesa, lo que le interesa a un usuario es, oye, ¿por qué no me dice dónde es? Y entonces el bytechat le puede llegar a decir, mire, esto es lo que yo no puedo resolver. O sea, porque todos estos van a trabajar, entonces acá yo le digo con qué va a trabajar y acá le digo con qué función objetivo va a trabajar. Si voy a hacer una mezcla, que hay veces trabajamos con la mezcla, si la voy a dejar activa o si le digo, no me la actives, yo nada más quiero la minimización artificial. Y estas otras 2 cosas son también otros 2 problemas que pueden provenir de la data, que es lo que ya, la solución no acotada, de que me da solución no acotada. ¿Y por qué le da solución no acotada? Pues le da solución no acotada porque usted tiene una fuga en los datos, es posible, o porque tiene mal formulado ese modelo y es un modelo que produce cosas que está mal formulado. O sea, para mí los modelos no factibles y no acotados no existen. No, eso no existe en la realidad. Gracias. Y lo mismo el análisis de actividad es como cuando yo no consigo que se active algo. Yo quiero producir Coca-Cola y no me produce Coca-Cola por ningún lado y no tiene error de factibilidad. Entonces, por último, hay otra versión del mismo modelo que la genera automáticamente Optex y me hace ese análisis de actividad. Eso lo vamos a ver con detalle en una clase donde nos concentremos en mirar cómo opera el ejecutador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les voy a pedir a todos, se les va a mandar a todo el mundo que se inscriban en el grupo de Optex. Yo les mando específicamente en el grupo de Optex de usuarios, que en este momento es un grupo abierto, pero que lo voy a cerrar, lo vamos a volver privado y es para la gente que esté en el curso para poderles mandar a través de ese grupo información. O sea, va a ser el vehículo por el cual, y va a ser, y para los que estemos en el grupo, se va a convertir en un blog en el cual la gente pueda decir, oiga, yo no estoy entendiendo esto, o van a ver hasta, entre comillas, donaciones, mire, yo hice esto, que es mejor para ustedes.
Lo más fuerte que tiene GAMS para mí es el grupo de usuarios. Los usuarios de GAMS le han dado a GAMS muchísima cosa. Mire, yo hice este ejemplo, yo hice esto. GAMS se basa en todo eso que le han donado, entre comillas, en la parte donada, que ellos han hecho y que todo el mundo nos beneficiamos porque uno va, por ejemplo, en GAMS, va a la biblioteca de casos y lo que usted quiera puede tomar clases y aprender con el puro GAMS. Eso es lo que voy a tratar de hacer con el grupo, que lo vamos a tratar de convertir en un blog donde ustedes puedan comentar, puedan y donde se les vaya diciendo esta es la información. No es seguro, yo creo que va a ser el grupo o un blog, pero eso lo debemos sacar entre hoy y mañana, entre mañana y pasado mañana. ¿Ok? Bueno, gracias a todos.